de noviembre damos comienzo al programa 383 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción, dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores, locución quien les habla, Irene Ring, en la operación técnica Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes oyentes de Obligados a Volver. Programa número 383, que corresponde al miércoles 9 de noviembre. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Luego vienen las operetas de la prensa hegemónica, informadas por Hugo Muleiro, en la voz de Alejandra Benaglia. Le sigue la columna política nacional de Carlos Orubica y a continuación nuestra columnista invitada de hoy, Fernanda Vallejos, desarrollando este tema: Argentina y América Latina en el contexto geopolítico actual. Hacemos un breve paréntesis para reclamar por la libertad de Milagro Sala y pasamos al segundo bloque con la columna de educación de Raquel Papalardo, que afirma: la educación en la ciudad de Buenos Aires es solo marketing. Le sigue la columna de género de Alejandra Benaglia, que se pregunta: ¿se puede elegir cómo morir? A continuación, la mirada poética de José Mushnik, esta vez sobre la reunión del COP27 en Egipto. Y finalmente, cerrando el bloque y el programa, RS Positivo y su tema musical, ¡Qué profunda inflación! Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 10 de noviembre de 1834. Nace José Hernández, autor del Martín Fierro. En su conmemoración se celebra en esta fecha el Día de la Tradición. Hernández fue esencialmente un político. Ello lo llevó a ser escritor y periodista y a participar en las milicias a favor de la causa federal en las batallas de Pavón y de Cepeda y en una de las últimas rebeliones federales dirigida por Ricardo López Jordán. Desempeñó los cargos de diputado y senador de la provincia de Buenos Aires. Ocupando este último cargo, defendió la federalización de Buenos Aires. También se destaca su libro sobre la vida del Chacho Peñalosa, en el que Hernández responsabiliza políticamente de su asesinato a Sarmiento. 11 de noviembre de 1951. Se realizan las votaciones presidenciales por las cuales Juan Domingo Perón resultó electo para su segunda presidencia. Por primera vez, miles de mujeres concurren a ejercer su derecho al voto. Evita, gran artífice de esa conquista, vota desde su lecho de enferma. 12 de noviembre de 1863. Es asesinado por las fuerzas mitristas el caudillo riojano general Ángel Chacho Vicente Peñalosa. El triunfo de las fuerzas mitristas en Pavón en 1861 había puesto fin a la Confederación Argentina y había iniciado un proceso de reorganización nacional
bajo la supremacía de Buenos Aires, hasta entonces separada del resto de las provincias. Así, el proyecto federalista parecía acabado, derrotado por el proyecto liberal unitario. Sin embargo, en 1862, el levantamiento del legendario caudillo riojano, Chacho Peñalosa, puso en cuestión al centralismo porteño. Luego de varias derrotas, Peñalosa se rinde ante el comandante Ricardo Vera, entregándole su puñal, la última arma que le quedaba. Una hora más tarde llegó el coronel Irrazábal y de forma vengativa lo asesinó con su lanza, y a continuación hizo que sus soldados lo acribillaran a balazos. Su cabeza fue exhibida sobre una pica en la plaza de Olta. Al conocer la noticia, Sarmiento lo celebra y le escribe a Mitre: «No sé qué pensarán de la ejecución del Chacho. Yo, inspirado en los hombres pacíficos y honrados, he aplaudido la medida precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza al inveterado pícaro, las chusmas no se habrían aquietado en 6 meses». El legado del Chacho fue retomado por las montoneras federales que se levantaron para oponerse a la guerra del Paraguay. 12 de noviembre de 1980 muere Rodolfo Puigros, historiador y pensador nacional. 13 de noviembre de 1901 nace en Lincoln, provincia de Buenos Aires, Arturo Jauretche, pensador nacional por antonomasia. En su memoria, en esta fecha se celebra el Día del Pensamiento Nacional. 15 de noviembre de 2017 se produce el hundimiento del Ara San Juan. Desde entonces sus familiares y los argentinos esperamos que se establezcan las responsabilidades del caso y se haga justicia. Obligados a volver, rinde homenaje a los 44 submarinistas del Ara San Juan. El magnánimo Mauricio, que es Macri. La prensa opositora se volcó a la exaltación de la figura de Mauricio Macri, presentándolo como ajeno a la lucha interna en Juntos por el Cambio y dedicado a conciliar, desprendido y por encima de todas las ambiciones, aunque Clarín marcó en un espacio de gran peso editorial que crece su marcha hacia la candidatura. Son definiciones editoriales significativas, por más que, como es habitual, las disputas del Frente de Todos insumen la porción más grande del despliegue, cuando son igual de estruendosas que las de la oposición, pero también cuando son menos estruendosas y sin necesidad de que lleguen a amenazas boxísticas. El miércoles, Clarín se abstuvo de dar como noticia la enésima expresión de violencia de Pata Bullrich, una más, y no tan grave como encubrir crímenes de Estado, que la tuvieron como cabecilla. En efecto, en lugar de la amenaza, el título fue «Macri pide parar las peleas», y al día siguiente repitió el mensaje, y el viernes otra vez, el buen Mauricio haciendo esfuerzos por bajar la tensión. «Busca mediar», exaltó La Nación ese mismo día, aunque se permitió reproducir brevemente un reproche de allegados a Bullrich, diciendo que el expresidente también tensa la interna, por ejemplo, con sus ataques a los radicales y la denostación de Hipólito Yrigoyen. El jefe de redacción de Clarín, Kirschbaum, marcó línea de fondo el domingo, cuando escribió que crece la instalación de Macri hacia una candidatura, e incluso la sembró en un clima social que, dijo, reclama una figura visible y ordenada, que es la de él. Así, deduce, las otras candidaturas se mantiene únicamente para evitar una rendición incondicional.
En el mismo diario, Van der Koy se quejó de la interna salvaje en la derecha, menciona a Larreta y Bullrich, pero elude quirúrgicamente incluir a Macri. Y la misma estrategia desplegó con mucha menos delicadeza Morales Solá en La Nación. Menciona peleas, el campeonato de egos y el acto de hace una semana de la UCR que de reivindicar a Raúl Alfonsín pasó a ser, reprocha con indignación, un acto contra Macri. El columnista se lanza en una exaltación fanatizada del libro publicado a nombre del expresidente y se pregunta, ¿quién no puede estar de acuerdo con el cambio del que se habla en esas páginas? Y acorde con la misma decisión editorial, el diario representó en una caricatura los enfrentamientos internos de Juntos por el Cambio con dos grupos belicosos en medio de los cuales emerge él, el pacificador, el bueno, el que escucha a todos y todas. El texto desliza la posible conformación de listas cruzadas para conformar a todos los sectores, aunque esto conlleva la capitulación del radical Manes, quien, según este esquema, deberá conformarse con disputar la gobernación bonaerense. Es mucho más fácil para estos medios opositores desplegarse sobre la interna del oficialismo. Son todos malos y malas por igual. En fin, en especial ella, obvio. La cobertura obtiene en este caso hasta 3 títulos de portada en un mismo día. Eso sí, sirviéndose de la manifiesta incapacidad oficialista para evitar la disputa a través de actos públicos y declaraciones a los medios. Muchos títulos, pero una sola línea editorial, como la del lunes. Clarín e Infobae usan la palabra guerra en el oficialismo. La Nación, batalla. Es constante la claridad de propósitos respecto de otro partido, el judicial, que mantiene su cronograma para, como dice Van der Koy, someter a un martirio a Cristina Kirchner en una cuenta regresiva que es larga de enumerar. La condena ya prevista en la causa Vialidad, la revisión del sobreseimiento en las acusaciones por Otesur, el recurso periódico de remover el cadáver de Nisman, en lo que se anotó una vez más Jaime Estiuso. El procurador interino Casal, soldado macrista al que el oficialismo no fue capaz de remover, se despachó con el dólar futuro, una acusación que, si bien es fantasmagórica, cumple la función de seguir generando títulos. El resto de las fuerzas es destinado a aplaudir a rabiar las acciones de la carroña judicial para ir cerrando todos los caminos que lleven a establecer la conexión política y financiera de los gestores de la violencia contra el gobierno, incluyendo en lugar preponderante el intento de magnicidio del 1 de septiembre. Los hermanitos Caputo fueron bendecidos con varios artículos que los preservan de toda complicación, entre ellos un generoso reportaje de La Nación al extremista Jonathan Morel. La Cámara Federal ordenó la semana pasada liberar a una de las acusadas, Agustina Díaz. La Nata le hace un reportaje en Canal 13 y lo publican al unísono, Clarín, La Nación e Infobae. Secuencia perfecta, con orden y disciplina. Los intentos oficiales contra la remarcación ininterrumpida de precios son tan desmañados y erráticos que los medios opositores necesitan apenas un par de días para pararlos en seco con títulos que denuncian presión y amenazas a los sacrificados empresarios argentos. Y si acaso a alguien del equipo económico se le ocurriera hacer algo por el bolsillo de los y las argentinas, Clarín avisó el jueves que, en caso de congelamiento de precios, los súper temen desabastecimiento. El fantasma de la góndola vacía. El insumo histórico del caceroleo. Por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 7 de noviembre a las 12 horas. Cristina dijo que la prefieren en el rol de acusada que en el de víctima. Se refería a su absoluto descreimiento en el avance de las investigaciones judiciales sobre el intento de asesinato que padeció.
y también al desvergonzado intento de jueces y fiscales macristas por reflotar causas armadas en las que fue sobreseída, por ejemplo, dólar futuro, y por mantener contra viento y marea otras causas inventadas que hacen agua cada vez más, por ejemplo, los cuadernos de Centeno. Ni hablar del escandaloso juicio por la obra pública en Santa Cruz. Es cada día más notorio que, a medida que se acercan las elecciones de 2023, los esbirros judiciales del macrismo actúan descaradamente tratando de cerrar u obturar el avance de causas que comprometen a Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno y de mantener acorralada a la vicepresidenta de la Nación. En algún caso, como el de la investigación por el atentado contra su vida, se cruzan los dos afanes de los jueces y fiscales M. Mientras mantienen en una situación de indefensión a Cristina, tratan de impedir que se investiguen las terminales políticas de quienes trataron de matarla. Nada de unificar causas y permitir que se avance en la ruta del financiamiento a Revolución Federal, que compromete a la familia Caputo, y se indague sobre el rol en el atentado del diputado Gerardo Milman, mano derecha, valga la redundancia, de Patricia Bullrich. Con gran acatamiento a los deseos de sus mandantes, atajan todo lo que les tiran. Por algo Mariano Llorens es el arquero del equipo que juega en la quinta de Macri. Encima, se ofenden si desde el Gobierno Nacional y el Frente de Todos los señalan públicamente como lo que son, empleados de Macri, y se enojan como Leopoldo Bruglia porque la Asociación de Magistrados, nada menos, no se anima a defenderlos. Tienen que hacer malabares porque a diario les saltan conejos de la galera, como la denuncia de un abogado contra Milman y una de las asesoras que lo acompañaban en Casa Blanca por malversación de fondos públicos y lavado de dinero cuando estaban en el Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich. Una ex Miss Universo nombrada por Milman en la Escuela de Inteligencia, que a su vez puso a una familiar a manejar los fondos reservados de ese organismo para terminar abriendo un lujoso centro de estética en pleno centro sin poder justificar por sus ingresos tamaña inversión. La causa le cayó, cuando no, al juez Ercolini, el sucesor de Bonadío, y al fiscal Tayano, fieles integrantes del equipo judicial M. La misión de Comodoro Pro por estos días es bien clara: despejarle la cancha a Macri por si decide postularse para un segundo tiempo o, de mínima, garantizarle la tranquilidad para poder tallar en la elección del candidato de su partido. Simultáneamente, embarrarle la cancha a Cristina para complicarle la posibilidad de lanzarse a la candidatura presidencial si así lo quiere, o en caso contrario debilitarla en el rol de gran electora del Frente de Todos. Crece el clamor para que ella sea la candidata el año próximo, pero Máximo ha dicho que no cree que vaya a hacerlo, y la propia Cristina no suelta prenda por ahora. Y es lógico que no lo haga, porque aún es muy prematuro para definiciones de ese calibre. Seguramente aún no lo tiene resuelto en su fuero íntimo. Y porque además sería regalarle al enemigo una información vital antes de tiempo. Lo que sí dijo es que está dispuesta a hacer todo lo necesario para que el pueblo argentino vuelva a ser feliz. Cada uno es libre de interpretarlo a su manera. Personalmente pienso que lo que le importa de verdad es que el Frente de Todos vuelva a ganar las elecciones presidenciales. Y así como en 2019 resolvió la fórmula compartida con Alberto Fernández en primer término
y propios y ajenos lo leyeron como una jugada maestra, no se puede descartar ninguna combinación para el 2023. Por de pronto presiona en público y en privado para corregir cuestiones de la gestión del gobierno nacional que son fundamentales para mejorar las expectativas populares. Y en ese empeño resulta notorio que cuenta con un aliado que hubiera sido impensable pocos años atrás, Sergio Massa, a quien elogió por el esfuerzo enorme que realiza para enderezar la economía, sin dejar de señalar las tareas pendientes. Dicho y hecho, hace pocos días pidió medidas focalizadas para contener la inflación e inmediatamente se activaron los resortes de que dispone el Estado para controlar el aumento de precios. Habrá que ver los resultados, pero es evidente que Cristina no actúa según resentimientos del pasado, sino como una verdadera estadista. Lo hizo con Alberto y ahora lo hace con Massa. Me despido de todos y todas con un fuerte abrazo. Hola a todas y todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a comenzar con una columna donde vamos a ir abordando algunos temas sobre los que nos parece importante que los argentinos y las argentinas podamos reflexionar. En este caso les quiero hablar un poco de los intensos movimientos tectónicos que están ocurriendo en el mundo y cómo eso nos afecta como país y como región. Porque como nos enseñó hace muchos años el general Perón, la verdadera política es la internacional y la economía, como sabemos, también es política. Lo cierto es que estamos viendo una economía mundial con riesgos de recesión, con alta inflación, por cierto, con Estados Unidos subiendo una y otra vez la tasa de interés, encareciendo el financiamiento y agravando el riesgo de una crisis de deuda sistémica como la que ya sufrimos en circunstancias parecidas las economías latinoamericanas durante la década del 80. Y como frutilla del postre, las previsiones del comercio internacional para 2023 tampoco son alentadoras. Todo esto es la manifestación, en definitiva, de una disputa geoestratégica. El escenario mundial está dividido esencialmente en dos bloques, el bloque occidental y el bloque euroasiático. Por otra parte, algunos países latinoamericanos, como la Argentina, están fuertemente condicionados por compromisos financieros por los que son presionados para mantenerse subordinados a los intereses hemisféricos de Washington. Aunque más en general, América Latina es considerada zona de influencia por parte de los Estados Unidos, que dado el contexto actual ha reforzado su interés en lo que considera sus dominios. En este sentido, a finales de septiembre se celebró en Ecuador la Conferencia de Defensa Sudamericana que reunió a los ministros de defensa de 10 naciones, entre ellas la Argentina, con la generala del Ejército de los Estados Unidos y jefa del Comando Sur, Laura Richardson. En un discurso bastante calcado del que ya había expresado en oportunidades anteriores, Richardson se mostró crítica de las iniciativas chinas en América Latina, manifestando en definitiva la oposición estadounidense a la inversión de largo plazo que Pekín podría profundizar en la región, como ya viene desarrollando en África, sobre todo en materia de infraestructura. Retomando la línea que viene marcando la generala en diversos ámbitos regionales e internacionales, volvió a enfatizar que la presencia de China y Rusia en la región es considerada como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y algo que los países de América Latina y el Caribe supuestamente deberían combatir. Lo cierto es que Estados Unidos tiene un interés estratégico en asegurarse la provisión de materias primas que poseen los países de la región para garantizar la estabilidad de sus redes de suministro sin interferencias china o rusa, como quedó plasmado en el foro ministerial de la cadena de suministro de mediados de este año, en el que Estados Unidos y 17 aliados acordaron trabajar sobre las cadenas de suministro globales con el objetivo de aumentar lo que llaman la acogida de amigos para trasladar la producción de suministros clave a las naciones aliadas.
Estas preocupaciones centrales de los Estados Unidos quedaron expuestas también en el documento sobre la Estrategia de Seguridad Nacional publicado a mediados de octubre. Allí se retoma en lo fundamental la Estrategia de Seguridad Nacional de 2018 de la administración Trump, declarando que Estados Unidos no actúa en interés de la humanidad o de sus aliados, sino para preservar los propios. Nuestra estrategia está arraigada en nuestros intereses nacionales, declara Biden. En el documento se afirma que China representa el desafío más importante para el orden mundial. Estados Unidos entiende que Pekín es el único competidor con la intención de remodelar el orden internacional y cada vez con más poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo. La administración Biden afirma que la era posterior a la Guerra Fría ha terminado definitivamente y está en marcha una competición entre las principales potencias para dar forma a lo que viene. En este mundo dividido, el bloque occidental está desplegando una estrategia denominada nearshoring para que las empresas occidentales salgan de Asia y se relocalicen en Occidente, con el fin de redireccionar las fuerzas económicas de la globalización que empezó hace casi 4 décadas y parece haber llegado a su fin, en conjunción con la aceleración del agotamiento del estadio neoliberal inaugurado en la década de 1970 y el fin de la hegemonía estadounidense consolidada en la posguerra. Posiblemente en este particular escenario de crisis múltiples en nuestra región haya algunos pocos países que se beneficien más, como México o Brasil, porque estarían en condiciones de recibir inversiones productivas, mientras que el resto son economías que corren el riesgo de permanecer subordinadas al rol de proveedoras de materias primas y que solo recibirían inversiones residuales en materia de explotación de energía, minería o alimentos, con un sesgo definidamente primario y extractivista. Otro aspecto no menor a considerar de esta estrategia tiene que ver con la suerte que podría correr la tendencia global de los salarios, porque es presumible que el capital transnacional relocalizado vaya a ejercer presiones para mantener creciente su tasa de ganancia, ahora sin salarios asiáticos. En términos estratégicos, la disputa por la hegemonía y la reconfiguración del orden mundial marca el pulso de una disputa donde las principales economías del mundo trabajan para reducir la interdependencia global y asegurarse redes de suministros estables y seguras de la que solo participen los países amigos o aliados. El litio, por ejemplo, un insumo clave para la fabricación de baterías de celulares, computadoras, autos eléctricos e incluso algunas medicinas, es un factor de disputa internacional. En nuestro país, donde la producción de litio está en manos de capitales foráneos, YPF Litio, en sociedad con empresas estatales de las provincias litíferas, recién está empezando a incursionar en la exploración de este recurso que coloca a América Latina como escenario clave de disputa por las reservas con las que cuenta la región, especialmente en el famoso Triángulo del Litio conformado por Argentina, Bolivia y Chile. Otro campo de disputa tiene que ver con la logística, el manejo de puertos y vías navegables. Un informe que elaboró el ENO Center for Transportation, uno de los think tanks sobre asuntos logísticos más importantes de Estados Unidos, expone el interés estratégico de la Casa Blanca en la hidrovía y la preocupación por la presencia china en la zona. Lo que subyace en el informe es el interés norteamericano para asegurar las inversiones de empresas estadounidenses frente a lo que consideran una amenaza significativa en la competencia con China. Indudablemente, el posicionamiento de la empresa china COFCO, líder exportadora en Argentina y Brasil, inquieta a los Estados Unidos, que tiene decidido consolidar su influencia, participar de la construcción de la hidrovía y evitar la presencia de China en lo que considera, una vez más, un asunto de seguridad nacional en el que gravita también el control de los puertos privados y otros negocios lícitos e ilícitos. Atento a todo lo anterior, la intervención de Estados Unidos en Paraguay debe ser interpretada en el marco de esta disputa geoeconómica y geopolítica,
donde la potencia norteamericana busca controlar un área estratégica que va desde el norte de Paraguay hasta la hidrovía, incluyendo la triple frontera donde Estados Unidos quiere instalar una base militar. No nos olvidemos que allí se ubica el acuífero Guaraní, que es la tercera reserva mundial de agua dulce y otro recurso reiteradamente señalado, por ejemplo, por el Comando Sur. Indudablemente es un asunto también de particular interés para la Argentina debido a que la criminalidad económica y la fuga de divisas que implica, además de la evasión fiscal asociada, entre otros riesgos no comerciales como la expansión del narcotráfico en Rosario, impactan de manera directa en la inestabilidad económica y política local y socavan las posibilidades de desarrollo nacional. Actualmente, la vía navegable troncal, nuestro río Paraná, se encuentra bajo gestión estatal, pero persiste una tensión al interior del gobierno del Frente de Todos, donde conviven dos visiones, una que pretende ganar grados de soberanía, manteniendo de manera definitiva la gestión estatal y poniendo fin al modelo que se inauguró durante la década del 90, y otra más permeable a una nueva concesión privada, donde pujan intereses occidentales y chinos. Dadas estas circunstancias, mantener una cierta neutralidad soberana, firmando la gestión nacional de la vía navegable troncal a través de la AGP Sociedad del Estado, parece una solución adecuada en función de privilegiar el interés nacional, manteniendo distancia del conflicto entre potencias extranjeras. Esta es una lección que las y los peronistas tenemos aprendida desde hace décadas, y es bueno que en este contexto geopolítico de intensas transformaciones la tengamos bien presente para, como quien dice, no errar el vizcachazo. Nos reencontramos la semana que viene. Obligados a volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Buenas noches a todos y todas. Volvemos hoy con la columna de educación. La educación pública en la ciudad de Buenos Aires está cercana a la catástrofe debido a la pésima gestión que ha desarrollado el gobierno de Macri y hoy Larreta y Soledad Acuña, es decir, el neoliberalismo. Muchas son las cuestiones a mencionar y constituyen problemáticas graves en la educación pública. Menciono: baja del presupuesto educativo en la ciudad y subejecución del mismo. 2. Capacitaciones docentes convocadas por el Ministerio de Educación fuera de la jornada laboral. 3. Vaciamiento de OSBA, la obra social de todos los empleados públicos de la ciudad de Buenos Aires, entre ellos los docentes. 4. Falta de docentes en la ciudad de Buenos Aires. 5. Un sistema de medicina laboral que no protege la salud de los trabajadores. 6. Persecución a familiares de las comunidades educativas por las tomas en las escuelas. 7. Falta de vacantes por carencia de nuevas escuelas. 8. Problemas graves en la infraestructura escolar. 9. Para el 2023 habrá una baja del presupuesto educativo en la ciudad de Buenos Aires. Las noticias no son buenas. Debido a los tiempos, desarrollaré exclusivamente los 4 primeros puntos. El primero se trata de la baja del presupuesto educativo, que sabemos se viene dando desde el 2008,
donde el neoliberalismo con Mauricio Macri reduce el presupuesto educativo al 25% del PBI de la ciudad y hoy es tan solo del 17,9%. Durante este año 2022 hay una notable subejecución del presupuesto, especialmente en algunas áreas. Por ejemplo, hasta el tercer trimestre de este año, el Ministerio de Educación, gestionado por Soledad Acuña, ha ejecutado solo el 32,9% en infraestructura escolar, mientras que la ejecución de mantenimiento alcanzó a solo el 33,7%. La baja inversión en estas áreas determinan, por ejemplo, la gran proliferación de ratas en las escuelas porteñas. Son más de 20 instituciones de la ciudad invadidas por roedores que circulan por los patios, las aulas y los comedores. Estudiantes y docentes deben permanecer encerrados en las aulas para evitar cruzarse con las ratas. En algunas instituciones afecta también la sala de jardín maternal, donde hace meses que no pueden recibir a los niños y niñas debido al riesgo de salubridad, higiene y seguridad. Mientras la ministra dice que no salga a la luz el tema, que ya lo vamos a solucionar, hace un par de meses que la situación preocupa a miles de familias y cientos de docentes y estudiantes. Debido a esta situación, en algunas escuelas ha cesado la preparación de la comida para el almuerzo y reciben viandas de muy mala calidad. Es decir, que el abandono y la desidia es notorio, mientras es subejecutado el presupuesto en educación y se gastan 29 millones de pesos por día en pauta y publicidad. Esto deja al descubierto claramente que la educación pública no es prioridad para esta gestión. El segundo tema a abordar son las capacitaciones docentes, convocadas por el Ministerio de Educación fuera del horario escolar, es decir, dejan de ser capacitaciones en servicio para desarrollarse los sábados. La declaración jurada de cada uno de los docentes es de lunes a viernes, sin embargo, haciendo abuso de autoridad y de violencia institucional, convocaron a los trabajadores de la educación para capacitarse y dialogar sobre los espacios de mejora institucional fuera del horario establecido por la ley. Esto constituye un hostigamiento más sobre la docencia y un intento de instalar una flexibilización laboral encubierta, desconociendo los derechos conquistados durante décadas de lucha por la clase trabajadora. Hay un intento de instalar una educación mercantilizada. La quita de las capacitaciones situadas y de los espacios de mejora institucional en días no laborables implica una merma en la participación y especialmente en un espacio fundamental y trascendental para el quehacer escolar. Estos espacios son la pausa y el momento en que la escuela se piensa a sí misma y constituyen el espacio de reflexión fundamental sobre políticas educativas y procesos de enseñanza-aprendizaje. El tercer tema a desarrollar es la liquidación de hecho de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, OSBA, obra social de todos los empleados de la Ciudad de Buenos Aires y también de los docentes. La deuda de esta obra social alcanzaría a 10.000 millones de pesos. Sus directores, funcionarios del gobierno de la ciudad, representantes de SUTECBA, UDA y médicos municipales son los principales responsables de la situación. En la década de los 90 se creó un instituto de administración mixta llamado IMOS, que fue sustituida en el año 2000 a través de la ley 472 por OSBA. Una de las particularidades de esta obra social es que los afiliados aportan más
que en cualquier otra. El aporte consiste en un 6% del salario del afiliado. El síndico, que debe encargarse de fiscalizar las cuentas, es nombrado por el jefe de gobierno, es decir, por la fuerza política que gobierna actualmente, es decir, el PRO. Hace tiempo que la obra social viene en decadencia, pero en los últimos meses el proceso se aceleró, al punto que hoy en día las prestaciones están prácticamente suspendidas. El abandono de la salud de los afiliados se suma al cierre de los predios recreativos con los que contaba la obra social. La Reta debe ser interpelado por la situación de OSBA. El cuarto y último punto es la falta de docentes y la gravísima situación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas de todas las escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Buenos Aires. La legisladora de la ciudad, Maru Bieli, decidió crear un contador de horas sin clases. Había enormes quejas de los estudiantes y resultó que en apenas 2 semanas se contabilizó 20.235 horas libres en el nivel secundario en promedio y 200 cargos docentes sin cubrir en el nivel primario. Es decir, un promedio de 2.000 horas diarias sin cubrir en el nivel secundario y 195 cargos por día sin docentes en la escuela primaria. Siempre hablamos de la escuela pública. Esto es una catástrofe en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una crisis sin precedentes que se produce con la entrada del neoliberalismo. Nos preguntamos por qué ocurre esto. Los motivos son diversos. Uno de ellos es el incentivo salarial. Otro es la desacreditación docente en lo social y especialmente en los medios de comunicación. También los agravios constantes, el agregado de tareas extras, la persecución. Todo eso desmotivó la elección de la carrera docente. Algunos comienzan a trabajar y a los pocos años abandonan la docencia y se dedican a otra cosa. El mayor déficit de profesores se da en lenguas extranjeras y en materias como física, química y matemática. Hay escuelas que durante todo un año transitan materias sin cubrir. En el 2013, el exministro de Educación Esteban Bullrich reconoció la carencia de docentes y firmó la resolución 1443, que aún sigue vigente, que habilita a un estudiante de formación docente que tenga aprobado el 70% del plan de estudio a dictar clases en interinatos y suplencias. Con la llegada de la secundaria del futuro en el 2018, se profundizó la falta de docentes, porque este plan suma horas laborales precarizadas, horarios con grillas complejas y horas que el docente incrementa, pero que no se contabilizan para la jubilación. A eso se suman errores en las plataformas digitales cuando se publican los cargos. Hoy, en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, se vive un malestar muy profundo en directivos, docentes, estudiantes y familias. Los sindicatos más importantes de la ciudad reclaman el retorno a los actos públicos presenciales, porque eran transparentes cuando los controlaban los propios trabajadores. Desde hace unos años desguazaron las juntas de clasificación donde había representantes docentes y del Estado. Hoy solo hay representantes del Estado. Los trabajadores de la educación han realizado por todo esto y por todo lo mencionado ceses de tareas, semaforazos,
radios abiertas, concentración en los ministerios de Hacienda y Educación para revertir la grave situación que aqueja a la educación pública. Es decir, que por todo esto y mucho más, hoy debemos decir que la educación pública está en estado de conmoción y sin visualizar una mejora en el horizonte. Esto nos muestra que la palabra educación, que está permanentemente en el vocabulario de los funcionarios del gobierno de la ciudad, para ellos, gobierno liberal, la educación es solo marketing. Soy Alejandra Benalia, periodista feminista, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, y hoy quiero hablar de ¿se puede elegir cómo morir? Hablar de la muerte asusta, da miedo, nos confronta con una realidad que quisiéramos ver muy lejana. En las sociedades occidentales, la muerte es un tabú, un tema del que nos negamos a hablar, contrariamente a otras culturas que la ven como un pasaje que da comienzo a otras formas de existencia. Esta es una columna de género y ustedes dirán, pero la muerte nos llega a todas, todos y todes, sin distinción. Sin embargo, es necesario hablar de la muerte desde una mirada feminista y de derechos humanos, porque somos las mujeres, en su gran mayoría, las que acompañamos, cuidamos y asistimos a las personas en la terminalidad de sus vidas. El silencio cae sobre nuestros hombros. Por eso lo hacemos público. La sociedad debe hacerse cargo de lo que hay que nombrar, porque lo hagamos o no, sucede. Así como exigimos autonomía sobre nuestros cuerpos para la vida, queremos discutir sobre nuestra muerte. Y por eso hablamos de eutanasia. La Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida, integrada por investigadores del CONICET, entiende a la eutanasia como el procedimiento médico que consiste en poner fin a la vida de una persona que padece una condición de salud irreversible que le provoca un sufrimiento físico o psicológico profundo y persistente y que solicita de manera clara e inequívoca la aplicación de este procedimiento. En el Congreso de la Nación hay hoy 5 proyectos presentados por diferentes bloques que buscan legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. España recientemente ha sancionado su ley y en Uruguay se están debatiendo proyectos similares. Tenemos en Argentina una ley de derechos del paciente que permite que se rechacen procedimientos que tienen como fin prolongar el estadio terminal o irreversible, pero no admite acciones que produzcan directamente su muerte. La ley de muerte digna, que otorga derechos al paciente para decidir sobre las intervenciones médicas en la prolongación de la vida, y la ley de cuidados paliativos, que busca asegurar que los pacientes puedan acceder a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el final de la vida. También adherimos como país a tratados y pactos de derechos humanos que otorgan a toda persona los derechos a una vida digna, al reconocimiento y al respeto de su dignidad, a la integridad física, psíquica y moral, a no ser sometida a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la salud, a la vida privada y a la libertad personal. Pero la eutanasia es otra cosa. En la charla sobre el buen morir organizada por el colectivo La Revolución de las Viejas, que está disponible en su canal de YouTube, los expositores brindaron conceptos muy concretos que apuntan a instalar el tema socialmente. Mario Sebastiani, médico e integrante del Comité de Ética del Hospital Italiano y autor del libro Si pudieras elegir cómo morir, ¿qué harías?, expresó que necesitamos una comisión que favorezca y agilice el debate para que la gente pueda optar por una muerte digna, porque para ciertos pacientes es la salida más adecuada. Graciela Jacob, médica y socióloga, miembro de la Red de Cuidados y Derechos en el Final de la Vida del CONICET, manifestó: el significado de la muerte digna es algo que tenemos que preguntarnos desde una vida digna.
el Estado y el sistema de salud deben asegurar mejores alternativas para mitigar el sufrimiento. Por su parte, Agustina Villarejo, antropóloga social y becaria del CONICET, que analizó los debates parlamentarios en torno a la sanción de la ley de la muerte digna en el 2012, recordó que nacer y morir son construcciones culturales. La muerte es un hecho social que tiene que contar con autonomía de voluntad, encarnizamiento terapéutico y dignidad. Y para terminar, Mara Brauer, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y autora de uno de los proyectos de ley, agregó que la muerte digna es poder decidir de manera libre e informada cuando un cuadro es irreversible y solo trae sufrimiento psíquico y físico. Defender el derecho a morir es también defender el derecho a una vida digna. En la larga lucha por la ley de interrupción legal del embarazo, los feminismos levantamos la bandera «Mi cuerpo, mi decisión», una frase que habla de las libertades físicas. ¿Quién mejor que nosotras para saber hasta dónde llegan nuestras capacidades, qué queremos y podemos tolerar? Y también cómo deseamos que sea nuestro final mientras podemos pensarlo y verbalizarlo. Queremos hablar sobre el buen morir, porque reivindicamos el buen vivir. Es un debate que nos debemos, es un derecho que merecemos. El eje está puesto en la autonomía, el consentimiento y la dignidad. Entonces, corramos el velo y hablemos de si podemos decidir cómo y cuándo morir, así como decidimos cómo vivir. Buenas tardes, amigos y oyentes de Obligados a Volver. Aquí nuevamente José Muchnik en Miradas Poéticas. En estos momentos se está desarrollando en Sharm el Sheikh, estos momentos digo noviembre, principio de noviembre del año 2022, en Sharm el Sheikh, Egipto, una deliciosa estación balnearia en la península del Sinaí, en el Mar Rojo. Ahí se desarrolla la Conferencia Mundial número 27 sobre el cambio climático. En lenguaje diplomático, un poco codificado, la llaman COP27. COP significa la Conferencia de las Partes. La primera de estas conferencias fue realizada en 1995 en Berlín. Por eso estamos en la número 27 ahora, ¿no? Luego hubo una tercera conferencia, las importantes, fue la de Kioto, en Japón, donde se llegaron a compromisos de limitar, más bien dicho, a 1,5 grados centígrados el aumento de temperatura durante este siglo. Luego en París en 2015, la conferencia 21 ratificó ese objetivo, hizo nuevas obligaciones para los miembros, pero ya hay mucha gente que estima que en 2050 ya el aumento climático llegará a 3 grados centígrados, lo cual sería catastrófico. De todos modos, más allá de los especialistas, las previsiones y las ecuaciones, ya estamos palpando las consecuencias de este cambio climático que produce efectos desastrosos, ¿no? Había negacionistas, ¿no? Negacionistas que decían, no, esto no sirve, ¿no? Negacionistas estilo Trump o estilo Bolsonaro. No, podemos seguir quemando el Amazonas o producir petróleo en Alaska tranquilamente. Pero sucede que las inundaciones, la sequía, los incendios, con sus terribles consecuencias de muertos, hambrunas, desplazados, ya se hacen evidentes en todos los continentes, ¿no? Los últimos veranos, tanto en el norte como en el sur, están entre los más calurosos desde cuando se registran, desde que tenemos registros de temperatura, ¿no? Entonces esto sería importante ver. Hay una solución, casi algunos se plantean hoy en día cuál es la
La pregunta es hasta dónde vamos a seguir, ¿no? Esto no nace espontáneamente de un día para el otro, ¿no? Este aumento de temperatura, este efecto invernadero, son las consecuencias de siglos de un modelo de desarrollo que yo calificaría de destructivista, ¿no? Llamarlo capitalista, como lo hacemos de costumbre, sería casi un halago. Este modelo de desarrollo no nos capitaliza en lo más mínimo, sino que nos destruye. Destruye tanto el capital humano como el capital que recibimos de la naturaleza. O sea que en aras de maximizar rentabilidades y beneficios monetarios, las grandes empresas destruyeron a la gente que debían ser descartables. O sea, cuando los servicios de una persona no son más rentables, se la despide tranquilamente, sin ningún problema, ¿no? Como estamos viendo ahora, ¿no? En Twitter o en Facebook, etcétera, cuando pasa un problema, despedimos 3.000, 5.000, 10.000, no hay problema, ¿no? Y no solamente destruyen seres humanos que pasan a ser descartables, sino que este modelo destruye la naturaleza. Ahora se ve bien clarito, ¿no? Destruye la tierra, los bosques, el aire, los ríos, los mares. Todo es sacrificado en un único altar, el altar de la rentabilidad financiera y los máximos beneficios. Habría que precisar que los países llamados socialistas, lo de llamados lo digo a propósito, entre comillas, como China o en su momento la Unión Soviética, también han sacrificado la naturaleza en aras de sus objetivos económicos. Entonces, yo soy personalmente escéptico y no creo que las conferencias de las partes que se está por hacer o se está desarrollando ahora en Egipto pueda regular el cambio climático y que se traduzca en resultados mucho más eficaces que las precedentes conferencias, ¿no? Y a este escepticismo contribuye un hecho muy fuerte, que es la reciente guerra en Ucrania, ¿no? El mundo está que arde y no tenemos mejor idea que echar leña al fuego, ¿no? O sea, cuando los esfuerzos de la gente, de los países, de la comunidad internacional, tendrían que unirse para combatir este fenómeno climático, para poder regularlo, no, estamos haciendo una guerra cuyas consecuencias todavía ni siquiera podemos medir en general, pero que sobre el plano climático ya están a la vista. Las consecuencias de esta guerra, pues la crisis energética en Europa estimuló a numerosos países, como Alemania, por ejemplo, a relanzar su producción de carbón, combustible entre los que tienen consecuencias más negativas desde el punto de vista del efecto invernadero. Creo que tenemos que entender de una vez por todas que la catástrofe anunciada requiere un cambio profundo en nuestra manera de producir, de consumir, de relacionarnos con la tierra y el medio ambiente. No significan pequeños ajustes, requieren un cambio profundo de nuestra manera de estar en esta tierra. Y este cambio necesita voluntad política, pero creo que es importante entender que no se producirá por decreto. No vendrá solamente de arriba con un decreto que cambiará todo, sino creo que se tratará de un proceso ascendente, que puede partir de las comunidades territoriales, sean rurales o urbanas. Por eso insisto que los principios éticos, sobre todo en estos momentos, anteceden a lo político y a lo económico. Entiendo por principios éticos los valores humanos sobre los cuales se construyen los edificios políticos y económicos. El drama climático que estamos viviendo muestra que como parte de la injusticia social existe también una injusticia climática. Esta injusticia climática se traduce en que son los países más ricos los que emiten mayor polución. Ojo, y al mismo tiempo, históricamente, son los países que explotaron los recursos naturales de los países pobres en su provecho. Y no solamente eso, sino que los desplazados por la sequía, las inundaciones, son rechazados en las puertas de esos países, privándose de un refugio posible, ¿no? Los ahogados en el Mediterráneo o en el famoso muro que separa México de Estados Unidos se lo confirman, ¿no?
Por eso hablo de principios éticos, ¿no? Sin fraternidad ni solidaridad a nivel de las relaciones internacionales no habrá planeta viable. Y tenemos que entender de una vez por todas que habrá mundo para todos o no habrá mundo para nadie. El cambio climático que estamos viviendo lo confirma. Para completar, como solemos hacer en esta columna Mirada Poética, le leeré algo. Nada fue cierto. No se preocupen, nada fue cierto. Ni las aguas que agonizaron día a día, ni el aire enrarecido poco a poco, ni los pájaros caídos, pues las nubes no tenían alas para repartirles. No se preocupen, nada fue cierto, ni los barcos en llamas que los bosques inventaban para gritar socorro, ni las ballenas que perdían las ilusiones más livianas para hundirse sin remedio, ni las máscaras que brotaban como enredaderas de sangre para vergüenza de la especie. No se preocupen, esto fue solo un bosquejo. Los dioses estaban probando las formas del mundo. Tal vez el barro en la costilla se puso muy espeso, o las costillas muy filosas se convirtieron en odio, o los ángeles distraídos no vieron llegar los monstruos. No sé, pero algo no anduvo. Ahora tendremos que buscar tinta y plumas diferentes para dar más ternura al próximo ensayo. Muchas gracias y hasta la próxima en Obligados a Volver en Mirada Poética. Ya no hay precios de ayer. Mi tarjeta está en rojo y aún no cobré. Se fue a 1000 el road beef y ni hablar del cuadril. Para 1 kilo de lomo ahorré desde abril. Visítanos en nuestro canal de YouTube. La picada aumentó, qué tristeza sin fin, qué distinto el asado si es de caracol. En la góndola están remarcando otra vez, dejaré la molleja para otro mes. Finalmente llegué a una cruel conclusión, no es que todo esté caro, el barato soy yo. RS, visítanos en nuestro canal de YouTube. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias.
Por eso continuaremos con nuestra tarea siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.